les anticipábamos que íbamos a estar indagando más puntillosamente, más en detalle respecto del caso de la vicegobernadora Gloria Ruiz, toda esa investigación que se está desarrollando en la legislatura provincial, el previo planteo judicial. Y por supuesto, qué mejor que hacerlo con quienes están dentro de esa investigación, de la comisión investigadora, dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la legislatura. Y en este caso, bueno, recibimos aquí en el piso de Mejor de Tarde a Francisco Lepore, diputado provincial de Avanzar, enrolado aquí en el oficialismo neuquino. Francisco, bienvenido a Mejor de Tarde. Gracias por estos minutos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Buenas tardes. Un saludo para vos y para la audiencia también, Fer. ¿Cómo va? Muy bien por acá, muy bien. Bueno, venimos siguiendo muy en detalle bueno, ese trabajo que estuvieron haciendo. ¿Cuánto fue? ¿15, 20 días? Desde el 27 de noviembre, que nos constituimos por una resolución de Cámara, hasta el día de ayer a las 3 de la tarde que firmamos el despacho con el informe, digamos. Bien. Me llegó el informe, tuve acceso, bueno, aparte de ese informe, con bueno, todo el trabajo, la cita rigurosa que estuvieron realizando, las demandas de información a estamentos judiciales, a estamentos públicos, así que te propongo hacer una suerte de punteo, profundizando en algunos temas, y obviamente para que nos expliques más en detalle, bueno, lo que estuvieron indagando ahí en la investigadora, porque bueno, lo que está sucediendo ahora es que pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales previo acceso al recinto, ¿no? De lo que termine definiendo esa comisión, ¿no? Sí, hoy la comisión tomó conocimiento básicamente del informe, se aprobó la notificación a Gloria Ruiz para que venga a dar sus explicaciones el día viernes a las 14 horas, teniendo derecho también a ampliar su plazo por 3 días más. Así que bueno, ahora ya hasta tanto tengamos alguna novedad en ese sentido, no hay más novedades, digamos, que la presentación del informe y la notificación, en este caso, a la vicegobernadora, ¿no? Claro, claro. Bueno, parte de lo que había estado tomando entidad pública de un modo más contundente, o que había sido uno de los disparadores iniciales, tenía que ver con la designación de parte del entorno familiar, de amistades, de allegados, no sé cómo lo estuvieron definiendo ustedes, cómo caracterizarlo, digo, ese entorno con contratos o con salarios o sueldos, saberes muy abultados. Contanos un poco lo que encontraron en ese sentido, ¿no? Mira, eso en realidad es secundario de otra cuestión, que es uno de los primeros disparadores que tomó Estado Público y que además forma parte del expediente penal, que es que encontramos una serie de casos en los cuales nos daría la impresión de que hay una triangulación o que podría haber un fraude laboral y administrativo, porque había personas a cargo de departamentos, de lugares de trabajo y demás que no tenían ningún tipo de designación, pero que a cambio cobraba un familiar de estos, ¿no? Uno de los casos que más trascendió tiene que ver con el encargado del departamento de prensa de la legislatura, que fue designado en una categoría de funcionario legislativo allá por diciembre del 2023, cuando se asumió, y que aparentemente luego le dan de baja esa designación, y como no podía ser locadora o proveedora del Estado luego de la designación por un año, se designa a su mujer con un contrato de monotributo, pero ni su mujer viene a trabajar, ni él viene a trabajar con una designación. ¿Y por qué digo que es relevante? Porque era la persona encargada de prensa, era la persona que se presentaba ante los diputados y diputadas como responsable de prensa, la que tenía relación con los medios periodísticos como responsable de prensa de la legislatura, la que ocupaba un lugar reservado a la prensa de la legislatura en el recinto, y nos llamó mucho la atención cuando vimos la nota periodística y luego también lo constatamos en los expedientes penales. Como ese caso hay otros. Encontramos uno en una situación muy, iba a decir graciosa, pero la verdad que no es graciosa porque es muy triste, si se quiere, lo que está ocurriendo. Pero cuando recibimos desde la comisión investigadora un oficio del Ministerio Público Fiscal pidiéndonos el acceso a una serie de expedientes, lo giramos a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la legislatura y la persona que está a cargo nos dice: yo puedo hacer el informe, pero no lo puedo firmar porque no tengo firma. ¿Y cómo que no tenés firma? No, porque yo estuve designado, pero en abril me pidieron la designación para designar a otra persona y entonces está designada otra persona, pero yo trabajo, la otra... Bueno. Era un funcionario que no era.
Exactamente, por lo menos 3 casos, hoy tomamos conocimiento de otros 2 más que no los incorporamos en el informe, pero que tienen una gravedad desde el punto de vista administrativo total, porque vos estás consagrando que una persona que cobra no trabaja, que la persona que trabaja no cobra, no hay mucha explicación en eso de por qué se hizo así, y lo que sí tiene que ver con lo que vos decías previamente es que a estas personas en algún momento les pidieron, digamos, entre comillas, sus designaciones para dársela a alguna persona de confianza de la vicegobernadora. Y en este caso sí hay que decir que es un poco alarmante, no solo la cantidad, que hay unos 13, 14 familiares designados en lugares clave, sino que tampoco la comisión advirtió, por lo menos preliminarmente, digamos, Sí. si se cumplían los requisitos de idoneidad, porque la verdad que no hay una ley que prohíba que la vicegobernadora o un funcionario pueda designar parientes, digamos, ¿no? Sí. Uno lo puede considerar como algo que éticamente quizás no corresponde, pero también entiende que hay situaciones de confianza que quizás se pueden salvar. Lo que llama un poco la atención es la cantidad, los lugares, porque son todos lugares claves donde Claro. hay manejo de fondos en la legislatura y en Casa de las Leyes, pero además, sobre todas las cosas, es que en muchos casos no vemos cuáles serían los antecedentes para estar en esos lugares, ¿no? Pensemos que en materia de recursos la legislatura administra 60.000 millones de pesos al año. Es decir, se necesita gente que sepa, que esté instruida, que tenga una carrera de grado, probablemente también alguna especialización en materias puntuales. Entonces, bueno, eso fue un poco, en base a tu pregunta, lo que nos llamó la atención. Y se conocía el dato y o lo que también, lo primero que estuvo trascendiendo tiene que ver con el hermano de la vicegobernadora, Pablo Ruiz, ex coordinador de la Casa de las Leyes. Bueno, esa transferencia directa que terminaba en de fondos de la legislatura, que terminaba en una cuenta personal, los plazos fijos, etcétera, todo eso que es bastante conocido públicamente. ¿Ustedes encuentran también algo similar en el caso de la vicegobernadora? Hay una suma en torno a los 6 millones de pesos que Sí, terminan en una cuenta personal. Hay 2 cosas. En primer lugar, efectivamente está lo que vos decís, había una serie de transferencias para supuestos gastos de Casa de las Leyes, pero que iban a la cuenta personal de Pablo Ruiz, no iban a una cuenta o subcuenta de Casa de las Leyes. Esos fondos no están respaldados, no es una opinión, ¿no? Nosotros tomamos conocimiento de la pericia contable que hizo el Ministerio Público Fiscal, en la que se concluye que por lo menos 19 millones de pesos no tienen respaldo, ¿sí? De los cuales hay 10 que se hicieron mediante retiros por ventanilla en efectivo, y hay 9 que surgen de la constitución de plazos fijos con dinero privado y dinero público, pero que los intereses iban todos a las cuentas privadas, ¿no? A la cuenta personal. Esa operatoria, después de que el banco hace distintas alertas y en la última, en el mes de agosto, intima el cierre de la cuenta personal de Pablo Ruiz, por la operatoria que no se puede hacer, dejaron de hacer transferencias y empezaron a hacer libramiento de cheques de caja. Entonces, la legislatura libraba un cheque, ponía como beneficiario Pablo Ruiz iba por caja, retiraba el efectivo y parte de esos fondos tampoco están rendidos. Esa operatoria del libramiento de cheques por caja durante todo el 2024 acumuló 35 millones y pico más o menos, pero hasta agosto era 1,5 millones. Es decir, entre agosto y noviembre esa operatoria constituyeron alrededor de 32 millones de pesos. Es decir, pasó a ser la forma de administrar los recursos, digamos. Estamos con Francisco Lepore, diputado provincial de Avanzar, hablando del caso y entrando más en detalle con la información que estuvieron obteniendo en la comisión investigadora en el caso de la vicegobernadora Gloria Ruiz. Te propongo seguir hablando. Tenemos una pausa que se nos viene encima ya. Se la debo, mirá, está mirando acá, son como sabuesos, ¿viste? Te dicen, tenemos que ir a la pausa, tenemos que ir a la pausa. Hay que vender. Hay como un pago coral de una camioneta 0 kilómetro, muy estrafalario, lo del Tribunal de Cuentas, bueno, cómo sigue el caso, así que si te parece, después de la pausa nos seguís contando. Así que hacemos una breve pausa y ya volvemos. Estamos con el diputado provincial Francisco Lepore de Avanzar, analizando, entrando más en detalle acerca de lo que encontraron en la comisión investigadora en la legislatura en el caso de la vicegobernadora Gloria Ruiz. Te había propuesto, porque ya hablamos, plazos fijos, del hermano de la vicegobernadora, que nos comentaba lo que estuvieron encontrando, esa suerte de sobresueldos también. Yo te planteaba el caso de una camioneta, el caso de una camioneta que, de acuerdo al informe que ustedes estuvieron elaborando,
Parece pagada como desde varios lugares del entorno, incluso que de colaboradores. ¿Qué explicación? Es una camioneta que dice ser titular la vicegobernadora, pero parece ser que no. Ujú. ¿Qué encontraron en ese embrollo? Bueno, lo primero, Fernando, para tener en cuenta es que todas las personas que ocupamos cargos públicos de cierta relevancia, digamos, somos personas políticamente expuestas. Eso no es una frase, sino que nos exigen por ley Sí. una trazabilidad de todos los recursos, de las operaciones y tenemos, ¿cómo podría decirte? Un estándar superior de control ante los organismos de control como la UIF o la FIP, ¿sí? O sea, nuestros movimientos están en otro tablero Expuestos. que el resto de la ciudadanía y está muy bien que así sea porque administramos muchas veces fondos públicos. No es mi caso, pero en muchos otros sí. Entonces, lo que a nosotros nos llama la atención como miembros de la comisión no tiene que ver con evaluar si respecto de la camioneta se habrían utilizado fondos públicos o no, si podríamos estar frente a un caso de enriquecimiento ilícito o no, porque eso le corresponde a la justicia penal. A nosotros, desde el punto de vista del análisis de la inhabilidad moral, de las conductas éticas que se le exigen a las personas que ocupamos determinados lugares, Sí. es que se compra una camioneta por 78 millones de pesos donde hay por lo menos 4 versiones de cómo se justifican los fondos, ¿no? Y eso sí nos preocupa. ¿Por qué digo? Porque, en primer lugar, hay una certificación de origen de fondos hecha ante un contador público, debidamente legalizada y girada a la UIF, mediante la cual se manifiesta que se compra esa camioneta con el producido de una camioneta Toyota Hilux y de los ahorros de sus ingresos entre enero y agosto del 2024. ¿Qué es lo preocupante? Que Gloria Ruiz no tenía ninguna camioneta Toyota Hilux. Después, en el expediente hay un informe de dominio donde se demuestra que esa camioneta en realidad es de la suegra, ¿sí? No es de ella. La suegra a priori, y esto es motivo de investigación, tampoco tendría justificación de ingresos, porque es una persona que está jubilada, tampoco podría justificar cómo compró esa camioneta Toyota Hilux, pero en lo que a nosotros nos interesa es, en principio, esa camioneta no es de Gloria Ruiz, no fue nunca de Gloria Ruiz. En segundo lugar, si se ven los movimientos de cuenta, mes a mes, los ingresos fueron gastados casi en su totalidad. Creo que hay un informe del legajo del Ministerio Público Fiscal donde los posibles ahorros rondarían los 3 millones de pesos en ese periodo. Y la otra pregunta que queda flotante es si eran ahorros salariales, ¿por qué no se transfirieron directamente desde su cuenta a la cuenta de la concesionaria? Porque cuando se pide el legajo de esta operación a una concesionaria acá de la zona donde se compró la camioneta, lo que se ve es que hay 2 transferencias a nombre de Gustavo Chitadino, que es el prosecretario administrativo que después de esas transferencias Gloria Ruiz designa en la legislatura. Hay un pago por caja de 12 millones de pesos en efectivo que hace la secretaria de presidencia, es decir, su secretaria. Y después hay otros 40 y pico millones de pesos pagados en efectivo. Cuando las personas políticamente expuestas no podemos hacer operaciones en efectivo y menos aún de esa envergadura. Luego la otra cuestión que nos preocupa es que ella en una nota periodística ya no dice que es el producido de una camioneta y sus ahorros, sino que dice que sacó un préstamo en el Banco Provincia del Neuquén. Le preguntamos al banco si había alguna línea de crédito a nombre de la vicegobernadora o de su marido y nos contestó negativamente, es decir, que esa versión tampoco era la que efectivamente había ocurrido. ¿Qué es lo que pensamos o qué creemos nosotros que ocurrió? No lo sabemos, no lo podemos determinar. Lo que nos preocupa es justamente eso, que no se puede explicar cómo se hace una operación por 80 millones de pesos de una persona que administra fondos públicos con todo lo que hablamos en el corte pasado, ¿no? Hay dinero de una trazabilidad, digamos, que no se puede del todo determinar. ¿Se podría decir? Exactamente. Se podría decir así. Bien. Hay una cuestión, Fernando, perdóname que te interrumpa. No, adelante, adelante. Que es muy importante el informe, que tiene que ver con una serie de contrataciones. Una cosa que sí vemos es que la herramienta constante de contratación en la legislatura de este tiempo fueron las contrataciones directas. No solo las contrataciones directas, sino las contrataciones directas por encima de los montos permitidos por el decreto provincial 342, que son 7.200.000 pesos. ¿Sí?
O sea, puedes hacer una contratación de X insumo o necesidad legislativa por hasta 7. Exacto. El principio general es el de la licitación pública, Claro. que permite comparar precios, contratar con el mejor oferente, Ujú. pero hay excepciones. Una es la contratación directa, donde por encima de esos montos hay que justificar muy bien, de acuerdo a la ley de administración financiera, cuál es la necesidad, cuál es la urgencia, etcétera. Y en ese análisis vemos que hay por lo menos algunos casos que a priori nos dan la sensación de un sobreprecio muy elevado. Uno tiene que ver con una empresa de lonería y banners y ese tipo de cosas que tiene que ver más con la publicidad de algunos eventos y demás, donde hasta octubre del 2024 se llevan facturados y pagados 47 millones de pesos en banners y ese tipo de cosas, pero que el mismo proveedor en su página web oficial, ¿sí?, tiene valores a menos de la mitad de los valores que paga la legislatura. Es decir, un banner de 1,50 m por 50, con todas las características que compró la legislatura, hoy está expuesto en su página web a 150.000 pesos, y en mayo, es decir, 6 meses antes, con la inflación que hubo en el medio, la legislatura pagó 289.000. Lo Es duplicaba decir, de la nada. el doble, ¿sí? Entonces, y la otra cuestión muy importante tiene que ver con un contrato por 45 millones de pesos y dos facturas más de 11 millones cada una, que totalizan 67 millones de pesos, a una empresa de marketing, Ujú. que en principio uno puede entender, digamos, que ese tipo de cosas se consideran intuito persona, es decir, que uno las contrata por las condiciones que tiene el oferente. Es una cuestión bastante particular la contratación de ese tipo de cuestiones. Lo que sí nos pareció muy llamativo es que cuando se pidieron la justificación a cada una de las facturas, primero venía muy poco material. Por ejemplo, un mes se justifica una factura de 11 millones con un reel de 30 segundos y sticker para el celular. ¿De cuánto? ¿De De- cuánto el eh, precio? 11 millones, 11 millones por un reel. 253.000 pesos. El reel más caro de la historia. Exacto. Y lo otro preocupante, que Ujú. eso sí lo advertimos nosotros, es que aparentemente se habrían contratado más en violación a la ley de impersonalidad, porque muchas facturas vienen respaldados con material para la cuenta personal de Gloria Ruiz, en tanto Gloria Ruiz, no en tanto vicegobernadora. Y nosotros publicamos los links en el informe, hicimos capturas de pantalla y demás, son videos propios de la vicegobernadora. Esto de que hay una ley que impide que un funcionario pueda hacer campaña, básicamente con fondos públicos de un estamento institucional. Digamos. Que Exactamente. aparezca él como el que inaugura solamente, que capitalice la gestión de gobierno en un rostro, digamos. ¿no? Exactamente. La discusión siempre es muy finita Sí. entre sacarte una foto inaugurando algo que vos estás haciendo como gestión, pero esto cruzó la línea del todo, digamos, ¿no? Porque son videos que ni siquiera dicen legislatura, dicen Gloria y me gusta estar, el eslogan que creó ella, Sí. pero que lo pagábamos los neuquinos desde la legislatura. Te pregunto de lo que estuve leyendo del Tribunal de Cuentas, que es bastante paradigmático de esta situación de, por supuesto, con todo este relato que nos haces, también este itinerario, esta ruta desde el arranque de gestión, bueno, esa negativa de acceso a las cuentas públicas de la legislatura por parte del tribunal en un par de ocasiones, ¿no? Reiteradas, Sí. incluso hasta hace poco, además del apercibimiento que había hecho el Banco Provincia de Neuquén, la suspensión de las transferencias a partir de eso. El caso del tribunal también es como paradigmático, el de Tribunal de Cuentas, ¿no? Es como paradigmático de toda esta situación, ¿no? No miren las cuentas, básicamente. Exacto, yo creo que si uno lo analiza aisladamente, quizás no tiene una gravedad absoluta el hecho de no permitirle al Tribunal de Cuentas auditar los legajos de personal y de contrataciones. Puede ser reprochable, sí, pero el Tribunal de Cuentas tiene las herramientas, puede abrir sumario, y como el análisis exhaustivo del Tribunal de Cuentas es a año vencido, digamos, a año fiscal vencido, el fuerte de la tarea investigativa es con posterioridad al cierre. Sí. Lo que cobra relevancia es en este contexto, es decir, que en al menos 2 ocasiones, ya la última con una notificación por cédula a la vicegobernadora, diciendo necesitamos acceso a los sistemas para revisar las contrataciones y las designaciones, porque el Tribunal de Cuentas analiza casos testigos, digamos, en los distintos expedientes administrativos y va teniendo un informe. Yo creo que cobra relevancia en este contexto, ¿no? Porque Claro. además siempre se alegó como que la empresa no podía generar el usuario y la verdad que luego
de que la vicepresidenta primera, Zulma Reina, quedó a cargo de la legislatura, en una semana se resolvió y el Tribunal de Cuentas empezó a auditar los expedientes. Es decir, que no había un impedimento para que lo haga, ¿no? Y, estamos con Francisco Lepor, diputado provincial de Avanzar, aquí en Mejor de Tarde. Bueno, está claro todo el itinerario que estuvieron siguiendo. Bueno, de lo que viene ahora arrancamos hablando de lo que viene, pero lo vamos a recordar sobre el final de la nota para poner en contexto cómo sigue la política ahí en la legislatura y en la provincia de Neuquén. Te quería hacer alguna pregunta respecto de, bueno, el contexto general, la historia, no diría de Neuquén, ya de la política en sí, y esta mirada de desconfianza respecto, están poniendo una pequeña lupa en un segmento del Estado. ¿Qué hay detrás de eso? Digo, traduzco un poquito esos diálogos que tenés en la calle, con amigos, con familia, con otros colegas, esto de ampliar la lupa un poco más si te encontrás varios casos de esto. Obviamente las pruebas no están, nadie lo denuncia, nadie dice Ujú. nada. ¿Qué mirada tenés vos respecto de esa apreciación? Que obviamente la celebran también, esto de, bueno, está bueno, no debiera suceder. Esto también de acceder a cargos como planteabas vos también, ¿no? ¿Qué tipo de capacidades tienen quienes están en la Ujú. gestión pública? ¿Qué reflexión te amerita esos pronunciamientos, digamos, ¿no? Yo lo que creo, Fernando, detrás de eso, en primer lugar hay tranquilidad. Digamos, uno sabe que cuando se pone en estos lugares también queda expuesto a que se investiguen, digamos, por así decir, cosas de uno y para eso hay que estar tranquilo. Y después creo que hay algo que para mí es muy importante y que lo dice siempre el gobernador. eh, Nosotros llegamos hasta acá sin deberle nada a nadie. No tenemos compromisos con nadie más que con nuestros proyectos políticos. Y creo que acá, de fondo, lo que tenía que ver es con salvaguardar el proyecto político. Muchos de nosotros nos sacrificamos muchísimo, llegamos convencidos a la elección, la ganamos, estamos convencidos de lo que estamos haciendo, de las cosas que estamos transformando, que seguramente nos falta, pero creo que esto en primero por cómo se venía dando, en algún momento iba a salir a la luz, termina saliendo a la luz porque allanan la legislatura, o sea que la situación estaba arriba de la mesa, y creo que nosotros teníamos dos caminos para tomar, el que se tomó siempre, que era ponerlo abajo de la alfombra, ver cómo la condicionábamos y ver qué tajadas sacábamos todos de esta situación, vamos a decirlo con claridad, que era una posibilidad por lo menos, o decir, che, mirá, yo no soy parte de esto, si hay que jugarlo, juguémoslo. Entonces, para mí fue muy tranquilizador cuando Rolo en esa entrevista, creo que fue afuera de un acto, eh, no de forma armada, sino que un periodista le pregunta y dice tolerancia cero con la corrupción, sea quien sea, y no vamos a bancar a nadie. Listo, para mí el mensaje con eso, primero me deja tranquilo. Y la otra pregunta que está rondando todo el tiempo, que vos me la hacías fuera de aire, que tiene que ver con que si no nos dejamos la vara muy alta. Y sí, Sí, en el buen y sentido, digo, sí, ¿no? Esto obvio. bueno, de esa exposición que vos decís también y esa tranquilidad que también planteás. Otro tema y que incluso lo habló la propia Gloria Ruiz también en aquel comunicado de un día lunes posterior, si mal no recuerdo, al planteo judicial público, antes del arranque de la investigación, era esto es político. Detrás de esto hay una cuestión política vinculada a que yo no me bajo de candidaturas, no estoy dando por sentado nada en una supuesta réplica, esta investigación, de acuerdo a lo que ella planteó en sus redes sociales y en un comunicado, que venía por ahí, ¿no? Que era una represalia política por no desistir de algún tipo de candidaturas. Yo creo que eso, la verdad, no le doy mucho sentido. Primero porque si a 6 meses de asumir Gloria cree que todo lo que está pasando es por una cuestión política, me parece que se apresura. Porque si en abril estamos discutiendo de que la quieren bajar de candidata, ¿de qué si la eligieron hace 5 meses vicegobernadora? ¿No? Hay una cuestión lógica ahí. O sea, salvo que tenga, hubiese tenido pensado, no sé, ir de candidata el año que viene a algo siendo vicegobernadora, lo cual también me parece desprolijo desde ese punto de Ujú. vista. Sinceramente no lo entiendo. Lo que sí creo que desde el día uno hay una discusión política que por momentos fue más pública y por momentos menos pública, donde no se mostró
que no tenemos la misma idea ni de cómo administrar. Vos fijate la discusión con el presupuesto, cuando la pauta general del armado del presupuesto en cada ministerio fue los fondos ejecutados más la pauta inflacionaria del 18%, acá en la legislatura fue todo lo contrario. Y no solo eso, sino que además nos trató de traidores a los diputados que dijimos, che, mirá, ¿sabés que tener 10.000 millones para gastar discrecionalmente es mucho? Era un poco mucho. Tengo 2 minutos más. Contanos cómo sigue el camino de esta investigación. Hoy, bueno, está ya en instancia de Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Y cómo sigue? Nosotros la dispusimos hoy la notificación del informe para que ella pueda dar su descargo, su opinión, su parecer, Ujú. porque es otra cosa que está rondando. Todo el tiempo escuchamos que en ese tipo de comunicados ella dice que no se puede defender, Claro. que que no puede ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, en la causa penal no se presentó, no constituyó defensa. En la sesión en la que discutimos el inicio de este proceso, le dijimos si quería ofrecer su descargo. En el momento en que nos había dicho que no la dejamos ofrecer su descargo y nos dijo que no, ahora la citamos formalmente para el viernes a las 2 de la tarde. Ojalá que venga, porque sinceramente ninguno de nosotros tiene una cuestión personal con ella. Muchos de nosotros ni la conocíamos. Lo que sí vemos que hace 2 meses que se está discutiendo en la prensa algunas cuestiones, hace menos tiempo pasaron cosas muy graves como allanar una legislatura y al día de hoy no tenemos una explicación. Lo único que tenemos es los miembros de la comisión investigadora una denuncia penal, porque ella, a título personal, nos denunció a mí y a un grupo de diputados que estamos en la comisión de investigaciones ante la Cámara de Casación Penal diciendo cualquier barbaridad. Nos denunció por lavado de activos, por asociación ilícita, por cohecho, por falsa denuncia, de todo. Sin medir además el costo que tiene para cada uno de nosotros ese tipo de causas penales, ¿no? En el entorno familiar, en los Ujú. amigos, en lo personal, pero fue su única respuesta frente a un inicio de investigación. Yo creo que eso dice bastante. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos, por venir acá a Mejor de Tarde, al piso de la radio, y bueno, contarnos un poco más en detalle, bueno, todos estos pormenores de este caso, bueno, que conmovió la política acá en la provincia de Neuquén, y bueno, y trazarnos una hoja de ruta de cómo sigue. Muchas gracias. Bueno, a disposición. Bien, ahí estaba, Francisco Lepore, diputado provincial de Avanzar, aquí en la provincia de Neuquén. Son las 17, hacemos una breve pausa y ya volvemos.